Bienvenidos al podcast Historias de Vida, un nuevo espacio donde poder charlar cada semana y compartir relatos apasionantes, experiencias enriquecedoras y conversaciones interesantes, todas ellas con algo en común. Son historias de superación que te emocionarán, con las que podrás conectar y espero te empoderarán y te inspirarán para superarte a lo largo de tu vida. Yo soy Alba y me encuentro, como la mayor parte de la población mundial, confinada en mi recién estrenado hogar ante la crisis del coronavirus. Me encuentro posiblemente ante una de las situaciones más peculiares que he vivido hasta el momento. Más de un mes sin salir de casa, momentos llenos de dudas e incertidumbre, una constante avalancha de noticias y el constante esfuerzo por mantener la calma y sacar el lado positivo a este momento. Y compartiendo conmigo todo esto, se encuentra Luis, mi marido, luchador incesante y quien tras una jornada de teletrabajo se sienta a mi lado y me propone crear un podcast. Él, el intensito como yo le llamo, y con un máster en motivación, consigue convencerme y lanzarme a la acción. Pero os preguntaréis, Alba, ¿así de fácil? Y lo cierto es que no. La idea del podcast llevaba meses rondando mi cabeza. Tras declararme fan incondicional del podcast de Cristina Mitre y haber aprendido, disfrutado de ella y sus entrevistados y haberme amenizado muchos momentos, me convertí en una seguidora más de este canal que tanto me gusta, el podcast. Durante los últimos meses he intentado convencer, con éxito en algunos casos y fracaso en otros, a mis amigos y familiares a que le dieran una oportunidad al mundo de los podcasts. Pero seguramente ninguno de ellos esperaba en ese momento que algún día podrían escucharme a mí a través de este medio. Hoy estoy aquí, enfrente del micrófono, grabando algo que ni siquiera sé si será escuchado por alguien o quedará en una anécdota entre familiares y amigos. Pero lo cierto es que este confinamiento me ha dado la oportunidad de invertir mi tiempo en algo que me gusta, que me intriga y, ¿por qué no?, me apetece compartir con vosotros. Así que comenzaré contándoos mi propia historia de vida. Como os he contado al comienzo, me llamo Alba y tengo 28 años. He crecido en una familia numerosa, con 2 hermanos mellizos menores que yo y unos padres que siempre me han apoyado en todas mis andanzas. Me definiría como una persona sencilla, responsable y que disfruta de las pequeñas cosas. Mi familia y mi chico os dirían que tengo una mente cuadriculada y soy una maniática del orden, y realmente tampoco les falta razón. Me crié en Zaragoza y junto con mis inseparables amigos hicimos mucha vida de barrio. Con un poco de suerte, los fines de semana me escapaba al pueblo, donde disfrutaba y sigo disfrutando de esa libertad y diversión tan característica de los pueblos. Os podréis imaginar, nada de institutos como los de las películas ni fiestas privadas en casas de ensueño. Pero lo cierto es que sin lujos ni gustos extravagantes, recuerdo mi infancia y adolescencia con todo el cariño del mundo. Años más tarde llegó la universidad. Con cierta curiosidad y mucha incertidumbre, me matriculé en terapia ocupacional. Leí sobre la carrera, en qué ámbitos podría trabajar y sonaba bien. A día de hoy puedo decir que tomé una buena decisión. Sin embargo, recuerdo esos meses de verano previos a la universidad y las primeras semanas de clase como un mar de dudas e inseguridad. ¿Cómo tomar con 18 años, las hormonas revolucionadas y sin ningún tipo de contacto ni experiencia con la universidad ni el trabajo, una decisión que puede marcar tanto tu futuro? Dudas aparte, allí estaba yo, con 18 años y toda la ilusión del mundo por ir a la universidad. Fueron años geniales. Conoces gente nueva con la que compartes gustos y aficiones, sales, viajas y además estudias algo que te gusta mientras todavía no tienes grandes responsabilidades ni ataduras. En tercero de carrera me fui de Erasmus. Aquella sí que fue una gran experiencia. Recuerdo perfectamente el día que se publicaban las plazas y allí estaba mi nombre, junto con el de mi amiga Eva y nuestro lugar de destino, Lovaina, Bélgica. El nuestro fue un Erasmus diferente. Íbamos a hacer prácticas en hospitales y mientras nuestros amigos hacían pellas porque habían salido la noche anterior, nosotras madrugábamos para ir a trabajar a un hospital donde apenas nos entendíamos con la gente. Lo de aprender el idioma local, el flamenco, ni lo intenté. Bastante tenía con comunicarme en inglés y sobrevivir en un país extranjero durante mi primer contacto con el mundo laboral.
Tras esta experiencia, que me dejó muy buen sabor de boca, volví a Zaragoza. Al año siguiente terminé la carrera y llegó el momento de tomar decisiones serias. Disfruté muchísimo aquel verano del 2014, pero llegó septiembre y con él una bofetada de realidad. Ninguna respuesta a los cientos de currículums que había enviado, 0 ofertas de trabajo, y mi círculo de amigos más cercano cada vez se alejaba más. Unos a Madrid a hacer un máster, otros al extranjero, otros se lanzaron a estudiar una segunda carrera. ¿Y qué hago yo?, me preguntaba. Tras darle muchas vueltas y siguiendo los pasos de una amiga que acababa de marcharse, una tarde lo tuve claro. Me iba a Inglaterra. ¿Y qué iba a hacer yo allí? La respuesta estaba bastante clara. Lo mismo que cientos de jóvenes, chicas en concreto, que se marchan al extranjero sin experiencia previa y con un nivel de inglés bastante básico. Sí, es lo que estáis pensando. Me fui de au pair. Para los que no lo sepáis, esta iniciativa consiste en cuidar a los niños de una familia de habla inglesa a cambio de alojamiento en su propia casa y un pequeño salario. Mi experiencia fue buena, y aunque no siempre es fácil vivir en una casa ajena ni acostumbrarte a los hábitos de otra familia, puedo decir que de este año saqué muchas cosas positivas. Entre otras, invertí mucho tiempo en convalidar mi título universitario y aplicar al equivalente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales Inglés para conseguir una acreditación y poder ejercer como Occupational Therapist en Londres. Durante esos meses lo tuve claro. La experiencia de vivir en un país extranjero me estaba encantando. Y si además conseguía un trabajo que me permitiese vivir independientemente, podría quedarme allí y ganar experiencia laboral en un país donde los profesionales de la salud estábamos altamente valorados. En ese momento acababa de mudarme a Londres con Luis desde un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Vivíamos en una habitación, en una casa compartida con 6 personas más y por la que pagábamos la friolera de 200 libras semanales. ¡Qué locura!, pensaréis. La convivencia no siempre era fácil. Compañeros de diferentes nacionalidades, con distintas costumbres y unos horarios y normas más estrictos de lo que nos hubiera gustado. Pero era lo que teníamos. Alquilar un piso para los dos era impagable si pretendíamos disfrutar de la ciudad y ahorrar un poco. Sin embargo, en aquella casa, que a veces parecía más un hostal, vivimos todo tipo de historias. Volviendo al trabajo. Tras un par de entrevistas, llegó mi primer sí. Comencé trabajando como asistente de terapeuta ocupacional en un servicio de atención comunitaria donde adaptábamos viviendas y proveíamos de ayudas técnicas a las personas que lo necesitaban. De aquel equipo aprendí muchísimo. Me trataron con mucho cariño y me sentí inmensamente afortunada de poder trabajar en un entorno donde mi profesión estaba tan valorada. Unos meses más tarde, recibí una oferta para trabajar, ahora sí, como terapeuta ocupacional en un hospital de salud mental, concretamente en el área de salud infanto-juvenil. La idea, en un primer momento, me asustaba un poco. No sabía qué me encontraría y apenas tenía experiencia, pero me pareció tan interesante que dije que sí. Los meses que trabajé en aquel prestigioso hospital fueron sin duda los más intensos de toda mi carrera. Trabajar con niños y adolescentes con enfermedad mental fue tan duro como enriquecedor. Lloré mucho durante esa época, de impotencia, de miedo, de estrés, pero aprendí muchísimo a valorar la salud mental y me sentí muy afortunada por aportar mi granito de arena en la salud de aquellos adolescentes que mejoraban poco a poco gracias a la terapia. Cuando terminó esta época, sentí que necesitaba hacer algo diferente. A pesar de haber sido una gran experiencia, tanto laboral como personal, he de reconocer que preferí dedicarme a algo menos intenso. Volví a la atención comunitaria. En Inglaterra y en concreto en Londres, los equipos de atención comunitaria, compuestos por diferentes profesionales de la salud, son muy potentes y realizan una gran labor en los diferentes barrios. El objetivo de estos equipos es prevenir y disminuir la hospitalización e institucionalización de personas que presentan algún tipo de dificultad, ayudándoles a mantener su autonomía, su salud y su seguridad en sus propios hogares. Mi trabajo consistía en realizar visitas domiciliarias en las que ofrecíamos rehabilitación, adaptación de la vivienda, prescripción de cuidados a domicilio y muchos otros servicios con una atención personalizada y un enfoque interdisciplinar.
Como podéis ver, la oferta laboral era tan amplia que me permitía cambiar con cierta facilidad. De esta forma pude trabajar en ámbitos diferentes y aprender de todos ellos. Al mismo tiempo que ganaba experiencia laboral, disfruté muchísimo de un Londres multicultural donde la oferta de ocio es infinita. Miles de restaurantes que probar, mercadillos callejeros, exposiciones, teatros. Ese bullicio de la ciudad y sus calles llenas de gente que tantas personas detestan, a mí me encantaba. Pero no todo era de color de rosa. Cada día tardaba 1 hora de ir y volver en metro desde mi casa al trabajo. Y parecido era el tiempo que tenía que pasar en el transporte si quería quedar con mis amigos a tomar algo, con lo fácil que era bajar al bar de la esquina cuando estaba en Zaragoza. Tras 3 años fuera de casa e innumerables vivencias, Luis y yo nos empezamos a plantear si realmente era allí donde queríamos quedarnos, si ese era el lugar donde queríamos hacer nuestra vida o crear una familia. Y nuestra respuesta fue un no. Había sido la mejor experiencia de mi vida. Había aprendido muchísimo, me había formado y había ganado experiencia profesional, había conocido a grandes amigos y vivido en una ciudad alucinante como es Londres. Pero por otro lado, echaba de menos otras cosas. No es fácil estar siempre pendiente de aviones, perderte las celebraciones de tus amigos o no poder ver a tu familia más de 20 días al año. Y por aquel entonces tomamos la decisión. Luis y yo dejaríamos nuestros trabajos y volveríamos a España. El tiempo diría dónde. Pero antes queríamos hacer algo. Queríamos el momento de cambio para viajar, y así lo hicimos. 2 meses de viaje por el mundo para cerrar una etapa que tanto nos había marcado. El viaje terminó, y el destino nos trajo de vuelta a Zaragoza aquel julio de 2017. Unos meses de búsqueda, de vuelta a casa, y poco a poco fuimos rehaciendo una nueva vida. Por fin pudimos alquilar un piso para nosotros solos, no podíamos creerlo, y comenzamos a trabajar, a salir los fines de semana como solíamos hacer, y creamos una rutina que, a pesar de no ser tan apasionante como nuestra vida en Londres, era lo que queríamos en ese momento. Desde nuestra vuelta han pasado ya 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y en este momento, en medio de una pandemia mundial, se nos ocurre grabar un podcast. ¿Y por qué historias de vida? Pues bien, a lo largo de mi carrera profesional como terapeuta ocupacional he conocido a cientos de personas, algunos de los cuales han dejado o dejan una huella especial en mí. Durante la intervención de terapia ocupacional utilizamos una herramienta llamada Historia de Vida, un documento que nos permite recoger toda la información significativa de la vida de nuestro paciente o usuario. Este documento nos permite conocer en profundidad a la persona y adaptar el tratamiento a sus necesidades y su estilo de vida. Vaya, ni más ni menos nos acerca a la persona del mismo modo que hacemos todos cuando conocemos a alguien y creamos poco a poco una relación. Esto, teniendo en cuenta que mi profesión implica un trato directo con personas luchadoras que buscan mejorar y superarse día a día, con el fin de mejorar su calidad de vida y mantener su autonomía, me ha permitido escuchar y compartir historias apasionantes, historias y vivencias que me han enseñado a ser mejor persona y que me han ayudado a crecer, tanto personal como profesionalmente. Además de mi faceta laboral, mi vida personal también me ha regalado historias increíbles. Recuerdo con especial cariño mi etapa londinense, donde conocí a un montón de gente con historias tan variopintas como la propia ciudad. La vida nos había juntado. Sin embargo, cada uno tenía una historia de vida totalmente diferente a la de los demás, y escucharlas era un gran placer. Luis siempre me decía lo mucho que disfrutaba haciendo preguntas a la gente y conociendo las situaciones tan dispares que rodeaban a las personas. Entre tantas charlas y confesiones, en una ciudad en continuo movimiento y que tantas oportunidades nos ofreció, compartimos historias conmovedoras, divertidas, curiosas y, sobre todo, historias reales. Pero sin duda, una de las historias de vida que más me ha marcado y que a día de hoy tengo la oportunidad de compartir es la historia de Luis, mi marido. Luis tuvo una infancia complicada, pero gracias a su espíritu de lucha y su capacidad de esfuerzo ha conseguido alcanzar casi todas sus metas. Su motivación por emprender y las miles de ideas